Castillo hubiera aparecido con un reloj en la mano, no solamente se hubieran preocupado los fiscales, se hubiera preocupado el Congreso y ya habría abierto una investigación de manera inmediata y lo habrían vacado además. Hernando Ceballos, exministro de Salud, estuvo en el gobierno de Pedro Castillo y compartió gabinete, PCM, Consejo de Ministros por 7 meses con la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Cuándo? Cuando estábamos en la pandemia. ¿Y ella también estuvo en la pandemia o ya no? Sí, claro, fue el inicio, los primeros 6, 7 meses del gobierno de Pedro Castillo. Un gusto estar aquí en Bienvenido, Exitosa. bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Sí, efectivamente, compartí gabinete con Dina Boluarte. Recordemos que usted se quedó, Pedro Castillo decidió dejarlo por algún tiempo porque usted había hecho un buen trabajo en la pandemia, pero después ya usted salió y vino el agüita arrecimada y todo lo que... Sí, bueno, sí, habíamos podido controlar, gracias a los trabajadores del sector salud, la pandemia en su gran mayoría con una vacunación masiva en el país. Ahí estaba Dina Boluarte como miembro del gabinete y era ministra de Inclusión Social, ¿no? Pero la verdad, Dina Boluarte tenía un perfil más bien bajo en el gabinete. Nunca manifestó estos aires casi de reina que lo vemos ahora por los medios de comunicación. ¿Usted sí siente que ha cambiado? Es decir, su performance dentro del gabinete era otro. Me dice que era perfil bajo. ¿Qué quiere decir perfil bajo? Sí, que no era una persona que opinara permanentemente, que planteara algún tipo de disconformidad con las decisiones que se tomaban en el gabinete o lo que expresaba Pedro Castillo. En realidad, ella, lo que yo la escuché además un par de veces decir: presidente, si a usted lo sacan, yo me voy también, yo no me quedo un segundo más en el gobierno, ¿no? Pero sin embargo se ve que tenía un doble discurso y una doble moral, porque no solo se quedó, sino además traicionó el plan de gobierno, y lo que pasa ahora es que los que perdieron las elecciones son los que están conduciendo el Ejecutivo, ¿no? Hay un sector de la población, yo creo que minoritario, porque hemos abierto los teléfonos aquí en Exitosa como lo solemos hacer para escuchar a la gente que nos escucha. Y ellos dicen que sí, que tiene que dar explicaciones, pero los ministros dicen que esto es un tema doméstico, que no, que por qué le estamos preguntando por el Rolex. Hay que preocuparse cuando una presidenta de la República que tiene un perfil bajo, usted le vio cosas caras, Rolex, no sé, unos lapiceros. Quien tiene un Rolex tiene más cosas, más signos exteriores de riqueza. Cuando usted compartió 7 meses con ella, mesa en el gabinete, ¿le vio este tipo de estilo de vida? No, yo tengo que ser sincero, no, porque además no siempre la corrupción y la falta de transparencia son muy evidentes, pero de verdad lo que llama la atención es que esto de los roles se suma a un tema que para mí es muy importante y que desde el principio hizo que este gobierno perdiera legitimidad, que son la represión y las matanzas que se generaron en el sur, 49 de los cuales, de los fallecidos, ha quedado largamente demostrado que fueron asesinados. Y sin embargo, la señora Boluarte pues felicitó, premió y ascendió incluso a muchos de los autores directos, lo cual hace que la señora Boluarte, cuando se vaya de este gobierno, que todo indica que va a ser pronto, no se va a ir a su casa, se va a ir a la cárcel. Así que además de este tema de los Rolex, que avergüenza, porque ella misma ha señalado de que esto es un reloj de antaño, cosa que ya se demostró que no es así, lo cual... Los expertos, ¿no? Hay Claro. expertos en Rolex que dicen que al menos uno es después del 2020, pero si nosotros nos basamos en el Rolex y hacemos hincapié en el tema de, porque el tema de las muertes se está viendo en el área penal y esto ha saltado y nos llama la atención porque precisamente todos los exministros, todas las personas que la conocían antes coinciden en que no tenía estos signos exteriores de riqueza y ahora, por lo menos las fotos que estamos pasando nosotros, vemos que tiene aretes dorados, que al lado de un Rolex, yo me imagino que
no son de fantasía, ¿no? Pulseras, anillos. Entonces, si lo tiene al lado de un Rolex, me imagino que no es una baratija, ¿no? Que no son unas pititas, sino que me imagino que es oro. Entonces, ¿cómo así saltó a estos Exitosa. lujos? Porque ya no creo que al lado de un Rolex se ponga pues fantasía o algo bañado en el peor oro, ¿no? Entonces yo le preguntaba esto porque para algunos ministros es doméstico y no se debe estar preguntando. Le dejo esta pregunta porque es importante preguntar, indagar, o es que a los periodistas y a los, según los ministros, los enemigos de Dina Boluarte, es algo hasta machista contra la presidenta de la República. Le dejo esta pregunta. ¿Hay algo de machismo? ¿Hay algo contra sus orígenes? ¿Es que ella no puede tener esto porque ha nacido en Apurímac, es una serrana y que por eso no podría tener, ¿no? Regreso con su respuesta. No se muevan, estamos aquí en Exitosa. Estamos conversando sobre los Rolex de la presidenta de la República y uno en particular que en realidad se le ha visto muchas veces durante su gobierno y que, según el experto en Rolex, no puede ser de antaño, como ha dicho la presidenta de la República, sino que su fabricación es después del 2020. Se ha hablado hasta de discriminación, de machismo, que porque es una mujer del Ande, ¿no? Y para los que son muy susceptibles, porque yo he dicho, pues, una señora serrana, ¿por qué? Porque los de la costa son cholos, los de la sierra son serranos y los de la selva son selváticos. ¿Podría relacionarse con discriminación, machismo, o esto es simple transparencia porque sus ingresos y egresos deben coincidir con lo que ella gana y con lo que ha ganado? Karina, uno puede tener lo que quiera, si puede comprarlo, adquirirlo, ¿no? Pero tiene que haber una congruencia, tiene que haber una relación con tus ingresos. Que es raro que una funcionaria del nivel que tiene la señora Boluarte, cuyos ingresos no alcanzarían a cubrir joyas tan costosas, pues las tenga, porque eso más bien ofende a la mujer del Ande. Acá no se trata si es hombre o mujer, si nació en la sierra, en la selva o en la costa. Se trata de ser transparente. Ella en este momento ocupa el cargo más alto que un funcionario puede aspirar en nuestro país. Y en una patria como la que tenemos, que nos duele tanto, con tanta exclusión, con tanta miseria, con tanta falta de recursos, ver que tenemos funcionarios que ostentan joyas que no son acordes con sus ingresos, por supuesto que genera preocupación. Pero si esto hubiera pasado y Castillo hubiera aparecido con un reloj en la mano, no solamente se hubieran preocupado los fiscales, se hubiera preocupado el Congreso y ya habría abierto una investigación de manera inmediata y lo habrían vacado además, aunque no se hubiera concluido el proceso de investigación. Pero la señora Boluarte tiene una inmunidad especial, ¿no? Que va más allá de su origen, porque con Castillo no hubo ningún tipo de contemplaciones y lo sacaron. La señora Boluarte debe ser investigada. Pero ahí sí lo tengo que interrumpir porque lo sacaron a Castillo, él sacó solito con el golpe, ¿no? Ahí creo que sí estamos de acuerdo. Bueno, pero yo me refería al propio procedimiento que se siguió, ¿no es cierto? Que allí podríamos discutirlo. A mí me parece que no fue tan correcto como se esperaba, más allá del error de Castillo de disolver el Congreso de esa magnitud, de esa manera. Pero a lo que me refiero es que estamos frente a un gobierno que ha perdido legitimidad justamente por no respetar el derecho a la protesta de los ciudadanos, pero que ahora se suman denuncias muy graves, ¿no? De tener joyas, de tener una serie de aditivos muy caros, ¿no? Que no tienen relación con sus ingresos. Ojalá que esto se investigue no solo en el fuero penal, sino que lo siga atentamente el Congreso y no se haga el distraído, como se ha hecho en muchas oportunidades, con muchos ministros, y también con lo que ha pasado aquí con la represión y las muertes, que no son un tema menor, lesiona la moral del pueblo peruano, pero que en el Congreso no se ha abierto ninguna investigación seria frente a esto, ni al señor Otárola, porque no se fue por eso Otárola, ni a la señora Dina Boluarte, ¿no?
Ujú. Otárola ha pasado con este escándalo de Dina como desapercibido y Ah, no se le claro. tiene que perder el rastro, ¿no? Ah, por supuesto que no. El señor Otárola debe responder primero por tráfico de influencias, pero sobre todo por su papel como ministro en aquel momento frente a la represión, a las matanzas y además a las medidas económicas que dispuso Otárola. Habría que investigar a fondo allí cuál fue su accionar y las disposiciones que tomó cuando estaba en el Premierato y antes como ministro de Defensa, ¿no? Y además también está involucrado de la boca de la misma ministra Jania Pérez de Cuellar en un supuesto complot, revanchismo, como que él salió perdiendo en todo esto porque perdió el premiarato y que en una especie de venganza habría mandado a los leones, pues, estas fotos o estas revelaciones del Rolex. Bueno, la verdad que nosotros tenemos un gobierno, y cuando hablo de gobierno incluyo al Ejecutivo, al Legislativo y a varios poderes del Estado, tan poco transparente que no le sorprende a la ciudadanía que entre ellos hayan disputas personales por ocupar espacios de poder. Así que esto no sorprendería, pero lo cierto es que lo que no cambian es el descrédito que tienen frente a la ciudadanía, el hartazgo que tiene el ciudadano de a pie, que lo que quiere es que se produzca un cambio, que tengamos autoridades transparentes, que la gente se sienta orgullosa de quien eligió, que el ciudadano pueda fiscalizar, no solo cada 5 años elegir, ¿no? Pero acá necesitamos transformaciones y muchas en este país para poder llegar a eso. ¿Es algo extraño o ya que una persona está en el poder suele pasar esto? Porque la República ha presentado las declaraciones juradas ya, estas que tiene la Contraloría y que son al detalle, con información que no es pública, y se da cuenta que Dina Boluarte triplicó su patrimonio en 2 años. Sus declaraciones juradas revelan un aumento de casi 433.000 soles. Esto entre el 2021 y 2023, que ha pasado de ser ministra a presidenta de la República. ¿Por qué? Por bienes y además también predios, que me imagino que al estar en estos puestos ya la gente sí le quería arrendar, congraciarse con ella, le habrán comprado unos predios que no eran importantes antes para nadie. Pero con esto la gente pensará, ah, bueno, entonces sí tiene plata para comprarse el Rolex, pero ¿por qué no lo declaró? Así es, porque es que además es una obligación. El Contralor tuvo un blooper, un error cuando dijo que no era obligatorio que se declare. Por supuesto que es obligatorio, es bueno que se haya rectificado. Hay un error muy grave en la presidenta de no haber declarado este tipo de ingresos, ¿no? Y genera un montón de suspicacias que poco a poco no parecen suspicacias, sino parecen realidades que hay un tema de corrupción ahí en el Ejecutivo. Y nadie aclara nada. Habla Adrián Sen y dice, no, yo ya no voy a hablar del tema, como si no fuera un tema de importancia nacional, ¿no? No habla de eso, dice que la gente en la represión se autoeliminó, ¿no? Y así seguimos cubriendo una serie de irregularidades y lo más importante es que la gente va perdiendo todo tipo de confianza, si le queda alguna confianza en este gobierno, pero seguimos en una escalada de corrupción, de falta de integridad en las personas que conducen el país, que viene de varias décadas y tiene que parar, ¿no? Yo leía una encuesta de la cantidad de gente que se está yendo del país, gente calificada y también gente que chambea, porque primero que cada vez es más difícil conseguir trabajo, pero además hay una percepción en la ciudadanía que no tenemos salida y eso no es bueno, porque la gente entonces deja de confiar en las propias posibilidades que tiene la gente de cambiar esta situación, porque en realidad la gente debería decir, bueno, tenemos que parar este tema de corrupción, hay que hacer las modificaciones que sean necesarias en el aparato del Estado, pero construir una sociedad diferente, sí se puede, porque nosotros estamos condenados a tener 5 o 6 presidentes presos, delincuentes, uno que se suicida. No es así. Lo que pasa es que tenemos un divorcio entre las esferas del poder y el ciudadano común. Y hay que cerrar esa brecha. Y lo único que puede cerrarlo, francamente, es la movilización y la expresión social
defendiendo sus derechos, ¿no? En la misma línea de los presidentes corruptos, de la palabra corrupción, usted ha puesto a Dina Boluarte. ¿Usted tiene la sensación de que estamos frente a un caso de corrupción porque, lamentablemente, ella no ha explicado? Y todos los ministros están como un puño, no dando explicaciones y simplemente cerrándose. Nadie dice, ¿sabes qué? Hemos hablado con la presidenta y le hemos pedido sus descargos y ella nos ha dicho esto, nos ha presentado tales papeles y nos ha convencido. Y la presidenta lo que ha hecho es empeorar las cosas. No es justificable. El ministro tiene un cargo de confianza, pero no por eso va a vender su conciencia para mantenerse en el cargo. Así que creo que la persona que es honesta por lo menos tiene que decir, ¿sabes qué? Yo creo que la presidenta tiene que transparentar todo, dirigirse al país y decir las joyas o el desbalance que aparece en mi patrimonio tiene esta explicación. Si no lo hacen y no lo hacen los ministros, es que más que ministros, más bien lo que parecen son guardaespaldas o filipillos de un gobierno que la verdad no merece ningún tipo de credibilidad, ¿no? Pero usted sí cree que la presidenta de la República se ha metido en este espiral que parece que cada vez la succiona porque no hay explicaciones, porque sí hay corrupción allí. Es probable, yo no soy el Ministerio Público, pero amerita una investigación. Pero usted tiene, pues, ya no somos fiscales, claro, nosotros no somos, pero usted en el ámbito político, ¿qué le dice? Porque usted, es verdad que salió del tema de Castillo y me imagino que allí Castillo perlas y perlazas ha tenido y por eso está ahí adentro en la cárcel con prisión preventiva por organización criminal. Sí, pero ahí está por el tema de la disolución del Congreso. Dos prisiones preventivas tiene, ¿no? Bueno, pero aquí hay dos cosas diferentes y yo lo he dicho con mucha claridad. Una de las declaraciones que hice cuando era ministro y después fue que el presidente de entonces, Pedro Castillo, debía hablar con la ciudadanía de manera más frecuente y transparentar las acciones de gobierno de manera absolutamente clara. Pero también he señalado que Castillo en el Ministerio de Salud no me hizo ningún tipo de condicionamiento. Y yo lo digo, yo ya no estoy en el Ministerio de Salud y lo puedo decir con toda franqueza, estando dentro y estando afuera. Sí, está bien, pero eso es muy aparte. Estoy hablando, de lo que a mí en felizmente, gracias a Dios, porque en realidad lo que hizo en el MTC y en vivienda parece que allí estaban los intereses, ¿no? Sí, allí obviamente tiene que investigarse y rápidamente llegarse finalmente a una resolución final de qué ha pasado allí y si hay responsables tienen que ser castigados. Ahí eso no puede haber duda. Lo mismo tiene que pasar con el gobierno de Dina Boluarte. Tiene que investigarse, ella, estando en el cargo, tiene que salir a hablar, a explicarle al país, y el Congreso no puede mantener esta forma de alianza que todo el mundo sabe que existe entre el Congreso y la señora Boluarte, y proteger a la señora Boluarte y a sus ministros como lo viene haciendo ahora, como pasa en salud, por ejemplo, ¿no? Que es inexplicable que el año pasado a la ministra de Salud se la interpelara, se la pusiera contra la pared y ella renunciara por las cifras que teníamos en el dengue. Y ahora tenemos más del doble de casos de dengue. Somos el país con más muertos en América Latina por dengue. Y acá todo está bien, ¿no? Igual que con los medicamentos genéricos, que dejamos casi un mes a la gente sin protección y no han dado una sola línea explicativa sobre qué pasó, ¿no? Antes de cerrar esto, antes de cerrar con su presencia, quiero preguntarle sobre unos documentos que nosotros pusimos al aire hace unos días y que me llamaron mucho la atención, porque se trata de los micronutrientes. Pasemos a un tema de fondo y de salud pública, porque los micronutrientes están para prevenir la anemia. Entonces, acá yo tengo unos documentos, se los mostré antes de que usted entrara a estudios, y sabemos que la anemia ha crecido y que Puno tiene 70% de anemia. Terrible. Terrible. Los micronutrientes están para la prevención, ¿no?
Así es, por supuesto. Y deben distribuirse de manera rápida, veloz y llegar a la población de los lugares más alejados. Muy bien, nosotros estábamos hablando hace 2 días con los representantes de UNICEF y ellos nos decían que precisamente ha habido algunos avances, pero casi no se querían meter en este tema. Y quiero saber usted, como exministro y como persona que sabe de gestión pública, este es el informe de 00063-2023 del 18 de septiembre del 2023, donde se da la luz verde por una cooperación que hay con UNICEF. El Senares compre 15 millones de bolsitas de micronutrientes, ¿no? Septiembre. Entonces hay una serie de memorándums. En febrero le están diciendo, oye, paga el devengado, debes, estás debiendo, pero en marzo, es decir, el 6 de marzo, todavía le están pidiendo que paguen para que saquen de aduanas los micronutrientes 6 meses después. Y les dice, ¿sabes qué? Saquen de una vez, que deben $800. Esto es lo normal, que nosotros nos demoremos, nosotros no, la gente de Senares que pertenece al MINSA, se demore 6 meses en hacer una compra. Yo podría decirte, Karina, que es una barbaridad, pero en realidad no solo nos demoramos en eso, y habría que reiterarle a la población lo que significa la anemia infantil. Pero si nos está pasando con el dengue, tenemos en el norte, acaba de declarar, ayer salió en todos los diarios el decano del Colegio Médico de Ica, que tenemos hospitales colapsados, que no tienen medicinas. O sea, después de hablar del dengue... Lógico, es que no hay ni paracetamol. Entonces, claro, no solamente tenemos falta de presupuesto, sino tenemos una inacción que es tremenda, ¿no? O sea, en la pandemia tuvimos que aprender, se cometieron 50.000 errores y al final aprender para poder enfrentar la tercera ola. Y nos sigue pasando lo mismo. El 40% de niños, que es el promedio y que efectivamente en algunas regiones del país sube al 60, 70% de niños con anemia, significa, y yo lo vuelvo a reiterar, que estos niños, cuando sean adultos, si han mantenido la anemia los primeros 36 meses, no van a tener un desarrollo neurológico normal. No van a poder defender sus derechos, van a tener trastornos de conducta y aquí no pasa nada. Se conformó una comisión multisectorial para enfrentar la anemia en 4 aspectos, con los micronutrientes, que mira cómo se retrasan 6 meses en distribuir los micronutrientes, con un plan de alimentación que tiene que ser transversal, Ministerio de Salud, Agricultura, Transportes, el tratamiento de la pobreza que se ha incrementado en nuestro país y en cuarto lugar, y esto es fundamental, tratar los condicionantes sociales. La gente mientras tenga condiciones para tener infecciones, parasitosis, que no tiene agua potable, que no tiene condiciones higiénicas mínimas, no vamos a poder resolver un elemento clave que contribuye a la anemia, que son las infecciones. ¿En esto hemos avanzado sustancialmente? No hemos avanzado, Karina, no hemos avanzado. Y eso es algo imperdonable como país. ¿Podemos cambiar esto en poco tiempo? Sí lo podemos hacer. Podemos contratar miles de brigadas, comprometer a la sociedad civil, organizar el primer nivel, trabajar realmente en nivel de coordinación con los otros ministerios, asignar un presupuesto para terminar con la anemia, porque acá se creó una comisión multisectorial y no se le dio un presupuesto especial. Sí, igual que nada, un saludo a la bandera, para poder enfrentar la anemia en el país. Esto es negligencia y hay que ver qué más cosas hay atrás. Pero no debería pasar, sobre todo en un tema que involucra a la infancia en nuestro país, ¿no? Sí, pero solamente para tener clarísimo, y por supuesto invitamos a Senares, al Ministerio de Salud, para que nos explique qué es lo que está pasando, porque por algo estamos gastando dinero en los micronutrientes y sabemos lo importante que es para la prevención, claro. Y el 70% de niños con anemia en Puno duele. Entonces, 15 millones de sobres de micronutrientes, ¿es poquito o es una gran compra? No, es una compra grande. Yo no tengo en este momento las cifras porque no sé a cuánto han comprado, pero 15 millones no es poco. Y aunque fuera menos, Karina, la urgencia del tratamiento de la anemia no puede justificar que 6 meses se encuentre estacionado un producto porque no hemos pagado
en la aduana los recursos adecuados, que además es un tema de gestión, básicamente, ¿no? No es un tema económico. Aquí está el costo, ¿no? Nos ha costado esto y yo no sé cuánto ha costado por unidad, pero ahí está el costo, ahí se lo dejo. Yo lo estaba leyendo y me parece que es $3 cada micronutriente. Exitosa. No me atrevo a decirlo porque ya lo olvidé. No, es 0.30 centavos de dólar, ¿no? Sí. Cada micronutriente, pero $800 para desaduanar, no tienen eso, es falta pues de gestión, es falta Falta de gestión. sí, es falta de gestión, porque me imagino que es una prioridad tener los micronutrientes, porque no se compran para guardarlos para siempre. Y eso nos pasa porque además hemos tenido en Senares creo que 6 o 7 directores en 8 meses. Y además nunca compran bien, por eso tenemos una serie de falencias en cuanto a medicamentos. Muchísimas gracias por estar No, aquí. muchas gracias, Karina, muy amable.